Vale, vamos a leer la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas 15:1. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y oye esto que dice en el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Oye esto también ahora. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y se pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Oye esto también ahora. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, dijo el hijo menor. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano ha muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Bendita su palabra. Amén. Estoy yo aquí muy bajo hoy, ¿no? ¿Me veo bajo? ¿Me tendré que poner en pie? ¿Estoy bien? Tenéis que hacer así a lo mejor algunos para verme, ¿no? Estas parábolas muchas veces cuando se habla de ellas se dividen, ¿vale? Porque la teología y el estudio sistemático ha hecho todo esto en la exposición de lo que es la voluntad de Dios. Y algunas veces se habla de la oveja perdida, se dice la parábola de la oveja perdida, otras veces se habla de la dracma que se perdió en la casa, y otras veces se habla del hijo pródigo. Y normalmente se suelen separar estas 3 parábolas, la una de la otra. Pero si nosotros nos remitimos al texto,
Esto es la contestación que Jesús le dio a los fariseos que venían a criticarle y a murmurar en contra de él porque comía y bebía con pecadores. Esta es la respuesta de Jesús a estos señores. En aquel entonces ellos se consideraban los capataces de la obra de Dios, los manijeros, y Jesús les da esta contundente respuesta para que ellos vean y entiendan que si están puestos por Dios, hay algo que tienen que tener como base prioritaria en lo que es la gestión de lo de Dios en su vida. Y es lo siguiente: que Dios no obra mientras que esté faltando uno de sus hijos. Y nosotros muchas veces somos dados, por causa de la religión o de la religiosidad, a malinterpretar la voluntad de Dios. Dios es el Padre que mientras que vea a uno de sus hijos que está apartado como una oveja perdida y descarriada, deja la congregación entera allí y se va en busca de la perdida. Y hasta que eso Dios no lo complete, o eso Dios no lo consiga, Dios no se siente completo. Porque el gozo que Dios expresa tiene que ver con pleno. Dios no se conforma con una parte grandiosa, grandísima, pero no, Dios tiene que ser un total. De ahí viene la plenitud de Dios. Dios no trabaja a medias. Y nuestra mentalidad religiosa muchas veces nos hace quedarnos conformes con lo que está a medias. Entonces, a estos señores que se reían, criticaban y murmuraban de Jesús, Él les está dando a entender el carácter y el rostro de Dios, porque ellos estaban al frente de lo de Dios, pero no conocían a Dios. Nosotros como Iglesia de Jesucristo en esta mañana tenemos que analizar, tenemos que sentarnos a meditar si en la gestión que estamos haciendo de lo de Dios estamos siendo guiados por el Espíritu o nuestros corazones se han embriagado de religiosidad. Porque aquí vemos a unos señores en un córner criticando y murmurando, que es lo propio de la religión. Vemos en el otro córner a Jesús, y ahora Él expone unas parábolas donde entran unos personajes a participar. A la oveja perdida, a la dracma perdida dentro de la casa, y después, en la famosa y gran parábola del hijo pródigo, hay un padre con dos hijos. Nosotros tenemos que ver esto como un todo, una sola enseñanza de parte de Dios. Para eso tenemos en esta hora que dejar que el Espíritu Santo añada luz a nuestro entendimiento para que el campo de visión, para que la óptica, para que nuestro entendimiento sea procesado y podamos asimilar la agradable, perfecta y buena voluntad de Dios. La interpretación de la Torá, si la filtramos por el judaísmo, nos va a salir un conjunto de reglas y de normas que vamos a tener a las personas totalmente enyugadas y esclavizadas con una religión. De ahí viene el judaísmo, es una mala interpretación de la Torá. Cuando viene Cristo empieza a rectificar la interpretación de la Torá y empieza a topetear con ellos, porque ellos habían sido los que le habían dado una mala interpretación. ¿Me entendéis? Por eso Jesús empezó a decirle: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, tú oíste que yo dije, pero ahora te vas a enterar de primera mano de lo que yo dije. Porque tú oíste que yo dije, por ejemplo, ¿no?, que amarás a tu hermano, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo no dije eso. Yo dije que ame a tus enemigos. ¿Cómo? Sí. Es que la interpretación de la Torá no era judaísmo, es el reino de Dios. Cuando tú asimilas las cosas a través de lo que pasó en la cruz, toda la interpretación y toda la teología se te cambia de sitio y se te cambia de cosmovisión y se te cambia de interpretación, se te cambia de significado, y cuando te vienes a dar cuenta, tú mismo te tienes que ir con ella detrás. Porque cuando eso todo es filtrado por la cruz y cae en su justo lugar, resulta que el que tú ves como tu enemigo,
no es tu enemigo, sino que lo tienes que amar y dar tu vida por él. Y el que tú ves como tu adversario tampoco es tu adversario. Nuestro adversario es el diablo, hermano, que el Señor reprenda en esta hora. Y hay que separar al hermano, al prójimo, del diablo. Jesús le quiere dar a entender a ellos la verdadera cosmovisión de las cosas del cielo y de las cosas de Dios. Yo esta mañana estaba pensando en esto, estaba ministrando, y un hermano me llama, me habla y me empieza a hablar. Y empieza a tratar conmigo, que yo estaba allá en una guerra, lo corto, sigo, y cuando me he venido a dar cuenta, estaba yo ya metido en lo que el hermano me estaba comunicando. Y he tenido que dejar esto, que no era esto lo que estaba meditando, era otras cosas, pero he tenido que dejar esto, para meterme de lleno en eso, y en eso que he hablado con el hermano, entonces Dios me ha traído a este pasaje bíblico. Un hermano que está sufriendo, hermano. Y cuando te habla, si tú estás en ese dial, se te mete el sufrimiento que él tiene, se te mete a ti. Y tú empiezas a comprender el sufrimiento del hermano. ¿Pero por qué? Porque también está metido uno en un camino de sufrimiento. Y yo le dije al hermano, tienes que entender una cosa en esta hora, en este tiempo. Dios está recomponiendo su obra. La reforma dicen que empezó con Lutero, pero no se acabó. Y ha habido un corte en la transmisión de la fe. Y si la Iglesia Católica Romana hizo unas cosas mal, la Iglesia Protestante Evangélica también ha hecho otras mal. O peor. Aunque nosotros no estamos aquí para jugar ni criticar eso, sino que tenemos que coger el testigo y el arado y seguir manos a la obra. Pero en esa transmisión de la fe, Dios tiene que volver a darnos la visión apostólica de primera mano. Por eso es que a lo mejor tú en tu vida y yo en la mía hay cosas que no llegas a comprender y no tienen sentido y los niveles de sufrimiento ya se te van a ti de lo que tú entiendes y la cosa se alarga en el tiempo y tú no acabas de poder entender y encajar eso en tu vida para que tu vida tenga sentido, sino que ya todo se va de sentido. Y llega un momento que cuando nosotros le perdemos el tacto a la vida y el sentido, la mayoría de nosotros, no voy a decir todo, pero la mayoría de nosotros, lo que está buscando es una salida, un escape, diciendo, ven ya, Señor Jesús, que me duerma esta noche y a lo mejor que mañana no amanezca. O vete tú a saber los pensamientos que muchas veces te pasan a ti y a mí por la mente. Y es que nosotros somos dados a rechazar el ingrediente del sufrimiento. Y resulta que ese ingrediente va el primero metido en la base del molde que Dios está haciendo contigo para que tú entiendas la obra de Dios. Ustedes saben que cuando Jesús vino en su ministerio, Él trae una premisa de parte de Dios y era buscar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo a sus discípulos, por camino de Samaritano no vayáis ni en ciudad gentil entréis. Cuando aquella Sirofenicia, por ejemplo, aquella mujer griega que vino con su hija, que estaba gravemente atormentada por un demonio, él le dice, hija, el pan no está bien dárselo a los perrillos porque el pan es para los hijos. Estaba diciendo en otras palabras, la herencia y todo lo que había preparado es para Israel. Pero claro, aquella mujer venía bien preparada en fe. Y sorprendió al Señor. Y esa mujer fue una de las primeras que destapó el misterio que estaba escondido en el corazón de Dios. Después el apóstol Pablo desarrolla más y él viene ya con la visión de aclarar a todo cuál era la visión de Dios. El misterio escondido desde antes de la fundación de los siglos. Allí estaba escondido. Y a ese lugar Dios nos lleva cuando metemos las epístolas, nos lleva a poder ver lo que nadie ha visto porque allí no había nadie. Estaba la Trinidad operando ese misterio que está escondido. Dios lo está sacando a la luz por medio de sus apóstoles y profetas a través de las Escrituras, y nosotros muchas veces no llegamos a la dimensión de entender ese proyecto de parte de Dios. Pero yo te digo a ti que tú estás injertado en ese proyecto en esta hora y en este tiempo. Lo que ocurre es que nosotros no podemos entender a Dios si no tenemos la mente de Cristo.
Y tú hoy por el móvil te vas a una aplicación de esa en un minuto y a los 2 minutos ya está operando con ella. Pero en lo de Dios no va así. Dios le cuesta descargar la mente de Cristo en ti y después ponerla a funcionar. Porque este trabajo se agiliza a través de sufrimiento. Dijo un hermano, entonces ¿qué tenemos que ser masoquistas? No, aquí nadie está pidiendo sufrimiento. Pero es lo que nos viene. Va mezclado sufrimiento. Dios no quiere que cuando tú veas a la gente sufrir a tu alrededor, pases de largo. Y Dios lo va a conseguir cuando tú entiendas el sufrimiento por el cual Dios te está metiendo. Uno de los propósitos de cuál es para que entiendas a los demás. La religión se desentiende. Un levita dice, yo soy levita, olvídate que lo mío es bregar con los utensilios del templo, ¿no? Si es monaguillo dice, yo tengo que encender las velas y está allí con el cura. Y preparar, sacar las hostias del sagrario, no vaya a ser que se hayan apurgarado. Y el hermano cristiano evangélico dice, escúchame, el culto a las 11, a mí me deja tu historia, que tengo que estar allí, que después el pastor me mira y no vea el mosqueo que coge cuando me levanta la ceja y estoy yo ya temblando. Déjame de historia, tome ya. Ese es el levita va ahí, como los burros. ¿Ves? El sacerdote no puede tocar a nadie que estuviera muerto. Y el hombre ahí apaleado, que le ha cogido el diablo, lo deja reventado. Y todo el mundo cogió para sus labores y en su conciencia ellos estaban clarísimos. En su conciencia religiosa, despistada y distorsionada. Por eso Dios tiene que decir, déjame que te voy a amueblar la conciencia, que eso se tiene que mirar con los ojos de Dios. Porque este está aquí tirado y ustedes se están justificando en el aprendizaje que habéis cogido de lo mío, que ustedes creen que yo dije, y ahora todo el mundo está cogiendo por su propio camino, como no está identificado con el sufrimiento, porque lo que vaya es azota, caballo y rey, y vámonos que nos vamos, ¿no? Como dijo un hermano, el pastor, dijérate que juega repetida, dice que vamos tempranito. Vámonos que nos vamos, pero el sufrimiento de este, ¿quién lo mira? Yo te voy a decir una cosa en esta mañana. El sufrimiento de la gente lo está mirando el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo no puede pasar por alto el sufrimiento. Le sobrepasa, no puede. Es superior a él. Él es varón de dolores. Y tiene el corazón puro. ¿Qué dijo David? David dijo, ¿quién subirá al lugar santo? Y preguntó. Y la bendita respuesta por el Espíritu y la boca de David dijo, el limpio de mano y de corazón puro. Que no ha lavado su corazón a cosas vanas. Que no admite reproche contra su vecino. Ustedes saben que hay alguien que se ha metido allí, ¿no? Y entra en el lugar santo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Él es limpio de mano y de corazón puro. Por eso que el corazón puro, que simboliza al oro cuando está en su máxima calidad, que es de 24 quilates, el oro es blando. Y cuando el Señor ve un corazón sufriendo, no mira tanto la maldad que hay en él, sino el sufrimiento por el que está pasando. Y el Señor se conmueve y es movido a misericordia. El Señor no es un pájaro de hierro como han metido los satanistas allá arriba en la nube y en el satélite, que está todo cogido por Google y por toda esta doctrina nueva que no tiene ni sentimiento, como dicen por ahí, que ni siente ni padece. No. El corazón de Dios está sufriendo las 24 horas. Y eso es lo que le quiere transmitir a la iglesia en la voluntad de su espíritu en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, toda nuestra cosmovisión cambia. Yo he estado muchos años peleando por mantenerme en santidad, pero no entendía que esa santidad Él me la iba a regalar para servirle a los demás. Dice la Biblia, libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de justicia, dice Romanos 6:22. Pero muchas veces esa liberación del pecado nos ha hecho mucho bien, hemos empezado a disfrutar de ella, pero como no le hemos metido manos a la obra, porque lo que Dios ha dejado en mí, yo lo tenía que invertir en mi prójimo, ahí han empezado los problemas en mi vida. ¿Por qué? Porque te dieron a ti para que lo inviertas en otro. Amén. Y esa sabiduría no se está usando en la iglesia. Y el enemigo está tomando ventaja. Y se está purgarando el grano. La Biblia dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá.
¿Qué hizo José cuando Dios lo metió en Egipto después de tanto sufrimiento? Llenó aquellas alforjas de grano para que comiera Egipto y toda la tierra, y sació el hambre de toda una humanidad. Puedes tú entender hoy eso, pero puedes tú visualizar que detrás del sufrimiento de un muchacho que estaba sufriendo una movida detrás de otra, y por causa de la obediencia después le venía otra peor? Tú podías ver por el espíritu, podías tú ver que Dios tenía un propósito con José, y que a través del sufrimiento de este hombre muchos iban a comer. Tú tienes que moverte en esa cosmovisión. Detrás de tu sufrimiento hay un proyecto de Dios. El religioso no entiende eso. El religioso viene, critica y murmura. Y Jesús le dijo a esta gente que murmuraba: os voy a contar una parábola. Un hombre tenía 100 ovejas, pero una se le descarrió y fue la mujer. Cuando el Señor tiene que elegir, no es como en política que la mayoría lleva la razón, entre comillas. En materia de fe, Dios puede coger a mismito, verlo controlado, y se quita del medio y se va buscando un hermano que está aquí en Coria o en un pueblo de al lado o donde sea, y se mete allí con él y empieza a hablarle palabras de amor y de consuelo porque está afligidísimo y no hay nadie que esté allí con él. Y va y busca la perdida. Pero si Dios en su misericordia quiere hacer eso usándolo a alguno de nosotros, pues entonces nosotros, en vez de venir aquí hoy, iremos en busca del hermano. Y él les dijo a los religiosos: hay más gozo en el cielo, dijo, por un pecador que se arrepiente, dijo. Ustedes no conocéis a mi Padre, le dijo, pero yo sí. Y cuando un pecador se arrepiente, eso produce una química en el corazón de Dios. Que Él allí está en su trono. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines. Todos lo dicen: santo, santo, santo. Allá hay 4 seres vivientes, todos llenos de ojos, viendo a ver lo nuevo que Dios hace, porque Dios no para de hacer y de crear. Bueno, pues con todo eso se arrepiente un pecador aquí en la tierra y Dios pega un salto en el cielo y dice: gloria a Dios, que la sangre de mi hijo ha alcanzado a uno más. Eso les estaba revelando a ellos. Ustedes no saben esto. ¿Por qué yo estoy aquí hablando con estos pecadores? ¿Por qué como con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué yo como con ellos? ¿Sabéis ustedes lo que yo estoy haciendo? Ellos no veían la obra de Dios en Cristo. Los estoy ganando para el reino de los cielos. Amén. Ustedes lo queréis ganar para vuestra religión. Y para que haga lo que ustedes queréis y al final os dé honra, gloria y mérito a ustedes. Cuando el Espíritu de Dios toma el control de tu vida y de la mía y de la obra de Dios, aquí el único glorificado se llama Jesucristo. Amén. Porque Jesús no recibe gloria de hombre. Y Él lo dijo: yo enviaré al Espíritu, y Él en vosotros es el que me glorificará. Amén. Cuando el Espíritu te guía a toda la verdad, tú le das la gloria a Cristo. Tú le das la gloria a Dios. Este oveja perdida, ¿qué simboliza? Simboliza al hijo menor. Es el que se pierde, que dice: yo no aguanto más la religión. Aquí se queda y todo. Porque aquí hay una hipocresía, y aquí un texto y lo otro, y se pega y se quita de medio. Libre, para que nosotros entendamos hasta qué punto Dios no quebranta la voluntad de nadie. Y le hemos recibido, le tenemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y tú tranquilamente puedes coger a mismito ahí y decir: olvídame, y Dios no te da, no te libertad. ¿Os dais cuenta? Que todo el tiempo tenemos nosotros esa voluntad. Sin embargo, la drama dentro de la casa, que simboliza al que se pierde dentro, que también se pierde la gente dentro. Entonces nosotros, si nos arrimamos a la parábola, que todo es una parábola pero que van juntas, no la separáis, porque la obra de Dios es Padre y Espíritu Santo. Si tú te arrimas a la palabra, entonces que tú puedes entender la dimensión del amor de Dios. Por eso que cuando tú tienes esta conmovisión, llega un momento que tú dices: ya no puedo más, y te dice el Señor: todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Ahora no puedes más, y por ahora vas a caminar una milla más de lo que has caminado siempre, y vas una milla más. Y cuando vas una milla más, allí encuentras la voluntad de Dios y coge sentido todo el sufrimiento que tú vienes arrastrando allí en esa milla extra. Y el que te está pidiendo contigo, que está peleando, y dice: no, dame el manto, y tú dices: no, ahora te voy a dar el manto y la capa también. Y cuando haces eso,
es que entonces coge sentido todo lo que Dios está tratando contigo que todavía tú no llegas a entender. Y la justicia de Dios se empieza a transmitir en ti y a través de ti hacia los demás. Todo tiene que ver con lo que pasó en la cruz, pero hay que llevarlo a la práctica. La santificación, que es nuestro andar diario con Cristo, es la justicia práctica. Hemos sido libertados del pecado, pero ¿para qué? Dice, para ser siervos de justicia. Le llevamos la justicia a los que no tienen justicia de parte de Dios. La cruz brinda justicia gratuita y perfecta a todo pecador que ahora mismo está aquí abajo en la tierra. Cuando nosotros nos declinamos a correr en base a esa voluntad o a esa visión, entonces empieza Dios a hacer la obra de una forma más ligera o más avanzada. Pero mientras que la iglesia no entiende, entonces hay un cúmulo de confusión que no deja que el cuerpo se acomode. Hay como una indigestión. Tenemos que empezar a vomitar todo lo que la religión nos ha enseñado y lo que está mal puesto ahí dentro. Aquí. En el entendimiento. El hijo menor sabe qué es lo que es. Muchos dicen que esta parábola del hijo menor tiene que ver con los pecadores que vienen a Cristo sin conocer el evangelio. Pero no, esto tiene que ver con el que se aparta de Dios una vez que le ha conocido. Ese es el hijo menor. ¿Por qué una persona, si tiene paz, si tiene gozo, si tiene alegría, si está en bendición, tiene sentido que se aparte? No tiene sentido. Jesús le está diciendo a esta gente que le están criticando, le está diciendo que estos pecadores, estas rameras, estos publicanos con los que él habla, se fueron de la casa. ¿Saben por qué? Porque el testimonio que vieron en ellos, los capataces de la obra, los dirigentes, no fue un testimonio íntegro. Por eso es que mucha gente, entre comillas, se aleja de la iglesia y se aleja de la congregación y se queda por ahí y dice, bueno, pues de perdido arriba, dame la herencia que yo me lo veo ya a pulito. Pero ¿de dónde viene esa actitud? Es una mala gestión que han hecho los líderes. Y Jesús se los está diciendo a ellos cuando le está predicando esta parábola. Este joven pudo entender el amor de Dios cuando dejó de ver a los líderes. Cuando dejó de ver algo que lo estaba confundiendo, porque los líderes te dicen así es Dios, y cuando tú los estás mirando tú dices, como que no me cuadra mucho, ¿qué es lo que está fallando aquí? Y como nadie te da una explicación contundente, te dice el diablo, escúchame, coge la primera a la izquierda y que te quiten ya lo bailado. Total, aquí no hay quien arregle esto. Y muchas veces ese dardo te llega y tú dices, venga, fuera. Y cuando estás tú allí en el rincón de pecado haciendo lo malo, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, resulta que ahora tú empiezas a escuchar una voz dulce, única, y dices, ¿usted qué es lo que es? Y dice el Señor, aquí estoy yo contigo. Aleluya. Y tú dices, Señor, por favor, déjame pecar tranquilo, ¿no? Dice el Señor. Bendito el Señor. Tú dices, ¿esto cómo es? Y tú dices, pero supuestamente yo tendría que estar desechado, yo estoy condenado. A mí me han borrado el libro de la vida. Me está cogiendo el diablo, me está reventando, dice el Señor. Eso es lo que te han enseñado ellos. Yo te voy a enseñar a ti lo que yo dije que dije. Amén. Y ahí empieza la revelación. Pero claro, la persona en todo eso lo pierde cuando muchas veces cuando nos vemos nosotros ya comiendo con los demonios. ¿Qué pasa? Comiendo el alimento de los demonios. Ahí le llama algarroba, pero nosotros sabemos qué es lo que es. Tú sabes lo que es en tu vida y yo sé qué es lo mío. El alimento de los demonios es pecado. ¿Vale? Los demonios no comen lentejas, ni chícharo, ni papa. Ellos comen la sustancia, la materia prima del polvo, que es lo que nuestra carne destila cuando está en desobediencia. Pecado. Cuando tú te ves ahí en ese orden, que Dios permite que tú llegues a esas profundidades y a esos límites, la misericordia de Dios te enciende una luz y tú vuelves en sí. Y tú dices, Dios mío, mira cómo estoy. Y hasta los que te sirven los jornaleros tienen pan y yo aquí pasando hambre y comiendo. Y a ti te empieza el corazón que está desgraduado,
Te lo empieza el Señor a llevar a su sitio, pero ¿cómo? Con su mano de amor y de misericordia. No te lo fuerza, te lo lleva con la gracia de Dios. Ese es el trato de Dios con muchas vidas ahora mismo fuera. Le dije yo a los hermanos hace un tiempo atrás, bueno, ya hace tiempo, el Señor ha puesto en mi corazón, hermano, que tenemos que buscar las ovejas perdidas de la casa de Cristo. Y los hermanos, pero hermano, la gente se está perdiendo, yo lo sé, pero es que hay muchos que se han perdido dentro de la misma iglesia, que el Señor los está mirando, y cuando vayamos y los buscamos vamos a abrir 6 congregaciones de apartados. ¿Por qué? Porque están lesionados y están dañados por el daño que han recibido. El Señor los está viendo y nos lo va a poner en el camino. Ahora resulta que cuando esas almas empiezan a ser sanadas y ministradas por el Señor, viene el contraste de esa mentalidad legalista que es el hermano mayor. Yo quiero que ustedes sepáis una cosa y que te identifique, porque al final te tienes que identificar con todos los personajes de esta historia. Si el hermano menor estaba mal, el mayor estaba peor. El mayor estaba peor. Y nosotros tenemos que ver el comportamiento que Jesús nos revela aquí para nosotros no caer en los mismos errores. No vamos a abusar de la gracia, pero no podemos vivir bajo un legalismo que nos ciega y nos tiene fuera de nuestra mente la verdad de Dios. ¿Ustedes creen que es propio de alguien que está en la iglesia, que ve que alguien que ha estado dañado, mal, que ve venir a un hermano en la fe, le dé coraje y sienta coraje o algo malo, viendo cómo el Señor restaura esa vida y la empieza a bendecir, a edificar y a poner en un orden que nunca tuvo? ¿Ustedes creen que es propio que eso salga de una mente que tiene comunión con Dios? Es imposible. ¿Por qué eso sale de la mente de este niño? Porque no tenía comunión con el Padre, porque no tenía ni idea de quién era el Padre, porque simboliza al sector fariseo religioso y escriba de aquel tiempo. Una mente infectada por la religión y por el dogma, por una mala interpretación de la Torá. Porque no se imagina que Dios... Ustedes saben que cuando Jesús dijo eso, se lo dijo a gente de mentalidad judía, y la mentalidad judía es tremenda. Cuando un hijo desobedecía a un padre y hacía cositas de estas raras, ahora el hijo no se podía arrimar padre porque sí, bueno, aquí estoy, ya está todo perdonado, venga, vaya. No, él los está rompiendo porque el hijo que deshonraba a un padre se arrimaba, pero no podía entrar en la casa, ni en el pueblo. Tenía que dar a entender que se había arrepentido, estaba melodeando por allí, y ahora lo tenían allí como castigado, hasta que era verdad su actitud, y tenía ahora que, digamos, dar a conocer, o sea, tenía ahora que limpiar la honra, no solo que él le había hecho al padre y a su familia, sino a toda la aldea y a todo el pueblo. Y poco a poco es que le iban concediendo terreno y espacio hasta que llegaba a su casa. Los vecinos tenían que perdonarlo. La cultura judía era así. Su familia tenía que perdonarlo. Y su padre tenía que perdonarlo. Y en Israel estaba escrito que si había un hijo o una hija contumaz y rebelde y que no se sometía, lo llevaban a la plaza, daba testimonio a los ancianos, y todo el pueblo lo apedreaba. Sin entender la profundidad del asunto. Porque había pecados que no cubría la sangre ni de toro, ni de machos cabríos, ni ofrendas vegetales. Ahí estaba el adulterio, la fornicación y la rebeldía. Y la mentalidad esta muchas veces no nos deja, la mentalidad judía o antiguo testamento no nos deja ver la verdad de Dios bajo lo que pasó en la cruz. Y este niño llega arrepentido, y lo que menos tú le puedes meter a un judío en la cabeza es que el gran yo soy, el gran Adonai, se levanta, se coge sus faldas y sale corriendo por ahí en busca de su hijo. Eso es el no va más para un judío. Tú le dices es un judío y empieza a maldecir, a cupir, y te saca un sermón de esto así medio raro, y se pone malísimo.
¿Qué es lo que le pasó al hermano mayor cuando vio que el padre estaba haciendo fiesta por lo que el hijo había hecho? Y es que nosotros no llegamos a entender la profundidad del pecado y lo que Cristo ha hecho, no por los judíos, sino por los judíos, por los gentiles y por toda la humanidad delante del Padre. Que unos y otros tenemos entrada a ese mismo Padre por Jesucristo. Que de los dos pueblos ha hecho uno. Que nadie tiene acceso al Padre porque todos pecaron y por cuanto todos pecaron están destituidos de la voluntad de Dios. Que la paga, la factura y la deuda del pecado es muerte eterna. Todo alma que sale del cuerpo se tiene que enfrentar a la eternidad sin Dios, eternamente en oscuridad y en el desamparo, ni la misericordia, ni el consuelo, ni el amor de Dios. Y Dios quiere enseñarle eso a su pueblo. Y esa rigidez que muchas veces nos toma, se tiene que cambiar por templanza, por misericordia, por consuelo y por compasión. Amén. Y esto no se puede enseñar en una clase de teología. Dios te tiene que meter por un camino y cuando todas tus emociones y tus sentimientos son rotos, entonces que Dios te enseña lo que es la compasión genuina. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando nosotros hemos estado compartiendo aquí o leyendo, pero cuando el hijo ve que están haciendo fiesta, viene un criado y le dice, ¿qué pasa? Dice que tu padre está haciendo fiesta, que tu hermano ha llegado bueno y dice que ¿qué? Se enoja. ¿Cómo puede caber el enojo en un corazón que ha sido redimido y lavado por la sangre de Jesucristo? Porque es mentalidad de hijo perdonado, pagando todavía su deuda en la casa a través de obediencia. Pero el hijo justificado no piensa así. Es el pecador que ha sido perdonado, está continuamente como una mensualidad pagando su salvación. La salvación no se devuelve, hermano, la salvación es un regalo de Dios. Amén. Aleluya. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no es vuestro. Es un don de Dios. Amén. Un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Cuando ve allí este está tirando de currículum. Está tirando ¿de qué está tirando? Un montón de años de servicio, pero al mismo tiempo está exponiendo dentro de su ceguera que no tiene ni idea quién es Dios. Y le dice que este niño, este tu hijo, le dice, oye esto, como dice que alábalo si puede, este es tu hijo. Muchas veces cuando los hermanos hacen esas cositas, le hablan hacia los padres con esa maldad. Dice, tu hijo, tu hija, hey, tu hijo, tu hija. Y el padre lo escucha y dice, pero es nuestro hermano. No, es tu hijo, tu hija. Ah, amigo, yo sé lo que tú me estás queriendo decir. Así le está hablando al padre. Como diciendo, conmigo este no tiene nada que ver. Pero ¿quién te has creído tú para enojarte y para hablar con esa autoridad? ¿Es que acaso tú eres dueño de esta casa? Ese cuarto en el que tú duermes, ¿la has sudado tú? ¿Tú has comprado la cama, el colchón, la comida que te ponen todos los días por delante? ¿Has hecho algo? Esa es la malcrianza, ¿verdad? Pero muchas veces en el término espiritual también está sometido ahí. Pues no, Señor. Y ahora empieza a sacar a la luz los pecados, ¿sabes? El Padre lo perdona. No menciona nada. Ve venir el Hijo y le pone un anillo en su mano y calzado en su pie. Es una túnica nueva. El Padre hizo lo que tenía que hacer. Ven, hijo mío, que nadie se entere de tu vergüenza. Yo la cubro. Que no estemos en boca de nadie. Yo me hago responsable de todo lo que tú has hecho. Y el que tenga que venir a decir algo de ti, que hable conmigo. Pero viene el hijo mayor y empieza a sacar los trapos sucios. Este es tu hijo que está por ahí con ramera. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos vamos de la lengua y empezamos a hablar de las cosas que los hermanos hacen o han hecho. Porque nosotros no somos nadie ni tenemos autoridad ninguna para hacer eso, porque el único que lava, limpia los pecados se llama Jesucristo. Amén. Y Jesucristo no le cuenta tus pecados a nadie. Jesucristo no. Y dice ahí, el Padre le rogaba que entrase. ¿Será posible que somos todos hermanos en la fe y tú te enteras de que ahí está Menganito y tú dices, si está Menganito yo no entro? O Menganita. ¿Qué es lo que hay ahí en ti para hablar y decir eso? Si está Menganito, Menganita, yo no entro. Vamos a tener cuidado, no vaya a ser que donde nos estemos excluyendo sea del reino de Dios. Que aquí el que nos ha perdonado a todos se llama Jesucristo.
nos ha puesto el mismo sello, que no es esto, que es el Espíritu. Nos ha perfumado con la misma colonia, que es ese olor de santidad. Nos ha puesto las mismas túnicas, que son túnicas de justicia y de salvación. Y nos ha puesto los mismos zapatos, que es el celo que se nos ha metido para que todo el mundo conozca esto y se lo llevemos a los demás. Pero que rápidamente somos para decir que está ahí, menganito, yo no entro. A mí no me invite, yo vaya no voy. Eso es muy triste. Pero está hoy día metido en la iglesia. Y tú y yo sabemos que a lo mejor tú no tienes nada en contra de las personas, pero tú y yo sabemos que si tú a lo mejor pisas un territorio específico, allí se alarman todo y sales tú corriendo porque tú has llegado. Y uno por amor y por prudencia se tiene que abstener. Pero eso no puede estar en el corazón de un hijo de Dios. En el del religioso está, pero en el de un hijo de Dios no está. Y sale el padre y dice que le ruega, hijo, entra. ¿Tú te crees que Dios es normal? Rogando para que entremos todos. Y dice que él dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mira lo que le recrimina al padre. Cuando una persona no conoce la sustancia de la gracia de Dios, estará toda la vida queriendo derogarla de la salvación, pero sin tener la certeza de la libertad que el Espíritu Santo trae y el reposo y el descanso que trae la justicia de Cristo. Por eso es que no se atreve a hacer algo, ¿vale?, que supuestamente lo puede hacer. No se atreve porque no siente esa justificación divina. Son gente que se está justificando con sus propias obras. Y como nunca se sienten completos, no se atreven a coger un cabrito. No vaya a ser que Dios se enfade. No conocen el carácter del Padre. Están viviendo de puntilla. Todo el tiempo es temor. Concentradísimos en una salvación que van a ganar ellos por sus obras. Pero que cuando Dios les diga, bueno, pues entra, dice, no, yo no entro. Entonces hay que analizar que esas cosas no se pongan en nuestro corazón y nos dejen fuera. Porque Dios no va a echar a nadie de su casa. Otra cosa es que nosotros, por una mala gestión y un mal entendimiento de lo de Dios, no queramos entrar porque tenemos situaciones con otras personas. No puede ser. El amor de Dios no trabaja en ese orden. Dice la Biblia, hermano, si alguno tiene una ofensa contra otro, vaya y búscalo y si no búscalo, hay forma y hay tratamiento de que eso no esté ahí. ¿Vale? Confesad vuestra ofensa los unos a los otros, dice, para que seáis sanados, porque toda esa situación la aprovecha Satanás para enfermar la mente, el alma, incluso el cuerpo. Y después de haberle dicho al padre que nunca había hecho eso, y vino su hijo y había consumido todos sus bienes con ramera y había hecho matar a Becerro Gordo, entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ya vamos a acabar. Nosotros estamos metidos en la herencia y la promesa que Dios nos ha hecho, y no sabía lo que tenía de parte de Dios. Y hoy día hay mucha iglesia que no se ha proyectado en las riquezas de su gracia, en arrebatar esa bendición de esa nueva creación y ese nuevo hombre, y por falta de ese crecimiento no sabe lo que tiene. Entonces el Padre te dice, si lo mío es tuyo, pero no sé gestionarlo. No tengo el conocimiento específico para llegar a. No tengo la madurez suficiente para llegar a gestionar lo que tú dices que me ha dado. Entonces estamos todo el tiempo moviendo en una religiosidad que al final lo que nos trae son conflictos y problemas. Y dice, bueno, pues yo te voy a decir una cosa, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Eso tiene que ver con nacer de nuevo. Hay gente que no es nacer de nuevo y está metida en la congregación. Creyendo que es. Y hay otros que son nacidos de nuevo, pero no están en la congregación porque lo dañaron y están fuera y son. Porque tienen el sello. Entonces todo ese desaliñado y todo ese desajuste que yo explico aquí hoy, no vayáis a creer que esto no estaba en Israel cuando Jesús apareció. Jesús empezó la reforma de llevar todas las cosas a sus sitios para que todas sean reconciliadas con Dios, las que están arriba y también las que están abajo. Y a nosotros nos toca nuestra parte, guiado por el Espíritu, y Dios también va a hacer la otra. Pero si yo no me puedo ni siquiera reconciliar con mi prójimo más inmediato, que es mi señora, o mi señora conmigo, tiene que llevar conmigo.
con mis hijos, con mi vecino, con mi familiar más próximo, si el diseño de Dios es de menor a mayor y en esa onda expansiva meter a todo el mundo? No, hermano. Lo que pasa es que hoy te dice el diablo, no, yo, estos hermanos, tú tranquilo, que en el perfil del Facebook tiene un montón de seguidores en Australia. Y está tú que te llena con los likes arriba, suscríbete y dale a la campanita, y de eso se está llenando el corazón de muchos. Pero el corazón de Dios no se llena con esa actitud, el corazón de Dios se llena. A mí me toca resolver esto ahora, lo más inmediato. De lo más lejos ya hablaremos. Y así es como vamos a empezar a edificar la obra de Dios, con ciencia, con diseño de Dios, y de abajo para arriba. Lo que pasa es que tenemos que entender la mente de Cristo. Muchas veces en ese sentido nos vamos. Dios coge un océano y te dice, ve, estás viendo el océano que te estoy mostrando, tú estás lleno de la gloria de Dios, es así, y te lo meten en un dedal. Y tú ya no ves nada y dices, ahí está todo. Y tú ahora no sabes encontrarlo ahí. Y te hace otra vez así en el Señor de dedal, te lo vierte y otra vez, y tú dices, ¿esto cómo es? Claro. Porque la mente de Cristo está diseñada para entender lo más complicado, lo más sublime, lo más grande, pero también lo más pequeñito. Y en ese ejercicio no todos entramos, porque hay que ejercitar la fe y la mente de Cristo. Yo sé que muchas cosas cuando hablo, algunos se quedan así, otro lo otro, yo después pido a Dios mío, acaba tú porque yo tengo mis limitaciones. Pero yo le pido a Dios que su palabra, si está llena del Espíritu, el Espíritu de Dios va a tratar y la va a encajar a cada uno de nosotros por esa capacidad que no tiene el hombre, que la obra es de Dios, hermano. Que la obra es de Dios. Que la obra no la puede hacer ningún hombre, que la hace el Espíritu Santo. Esa bendita, linda, bella, preciosa persona del Espíritu. No lo espantemos, que se quede entre nosotros y que se mueva. Que Él va a hacer algo sublime. Lo que no han podido hacer los hombres, lo va a hacer Dios. Lo que no han podido hacer los hombres durante tantos años y años y años, va a venir el Señor y lo va a hacer. Detrás de tanto sufrimiento hay un proyecto y un propósito de Dios. José 13 años sufriendo en Egipto, en 24 horas se resolvió todo y acabó como segunda de Faraón. El Espíritu de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu infinito amor y tu misericordia. Te doy gracias por cada hermano que ha llegado. También te ruego por los que no han podido llegar por cualquier motivo, por los que puedan compartir esto por internet. De todas maneras, Dios mío, te damos gracias. Yo te ruego, Dios mío, ahora por tu Espíritu, que tú nos des a entender el trato que tú tienes con cada uno de nosotros y que sepamos, Dios mío, en esta hora gestionar lo que tú nos estás dando para alinearnos contigo, que podamos en esta hora, Señor, entrar a ser copartícipes contigo, Dios. Queremos entender tu obra para coparticipar contigo, Señor. Mira tantos que están apartados, mira tantos que están perdidos, los que se extraviaron fuera y los que están dentro, Dios mío. Aglutina tú a tu pueblo y a tu obra, Padre. Enséñanos la llamada del Espíritu, Señor, y congréganos en ti, Padre. Te damos gracias en esta hora, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives y moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense, mis amados hermanos, en el amor de Jesucristo los unos a los otros.